Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida al Seminario Internacional Góngora y el Barroco en el centenario de la deshumanización del arte. Como saben, este encuentro ha sido organizado por la Cátedra Góngora de la Universidad de Córdoba, fundada en 2014, y es posible gracias a los convenios anuales firmados entre la universidad y el Ayuntamiento de Córdoba. Vamos ya a entrar en materia, en la conferencia de Amelia de Paz. Cuando Amelia de Paz, cuando yo le pido o alguien le pide a Amelia de Paz una sinopsis biográfica, ella se presenta normalmente con pocas palabras. Os pongo un ejemplo. Dice algo así como: enseña literatura en la Complutense y en un barrio obrero de Madrid. Yo les confieso que a mí me encanta ese tipo de presentación. Pero yo creo que lo hace de ese modo no solo por modestia. Quizá también porque, gran conocedora de los clásicos, sabe que la grandeza no se dice, ni siquiera la dicen otros de ti. La excelencia se trabaja con las obras. Y hoy va a hablar de Ortega, que precisamente pensaba eso, ¿no? La acción constante, el trabajo, el proyecto. Es discípula del mayor gongorista vivo, Antonio Carreira, pero ella misma dejó de ser hace tiempo una promesa del gongorismo para convertirse en uno de los pilares fundamentales. Es el faro que nos guía a todos en la tormenta de superproducción estrafalaria en que se ahoga la disciplina y en la que naufragan los lectores. Creo que Amelia piensa que la historia es algo necesario, radical, para comprender la literatura. Por eso, mediante el giro archivístico que ella defiende, ha echado por tierra muchos edificios míticos construidos realmente sobre arena. En el siglo XX, nadie descubrió un autógrafo de Góngora. En lo que va del XXI, Amelia ha descubierto dos. Uno en 2012, la declaración de Góngora en la investigación contra el inquisidor Alonso Jiménez de Reynoso. El último autógrafo descubierto fue descubierto hace unos meses, este mismo verano. Una carta firmada por el tío materno de Góngora, pero escrita de puño y letra de don Luis. Tuvimos ocasión de presentar el hallazgo en la página web de la Cátedra Góngora, donde pueden leer el breve estudio que ella misma ha realizado, la transcripción de la carta, y pueden ver imágenes de la propia carta. Bastaría con decir que si hay alguien que sabe de lo que se está hablando o de lo que está hablando cuando habla de Góngora, esa es Amelia de Paz. Pero hay algo más. Ella es también quien mejor puede orientarnos en la cultura, en la sociedad, en la literatura de esta época que estamos tratando aquí, esa primera mitad del siglo XX, concretamente las primeras décadas. No en balde, y esto no se sabe tanto, escribió nada menos que 3.600 páginas que permanecen inéditas sobre este periodo. Son fruto de su tesis sobre Juan José Domenchina, poeta del 27, no de los canónicos, y secretario de don Manuel Azaña. Con esa tesis alcanzó el grado de doctora por la universidad en que hoy imparte docencia. Me enorgullezco de tenerte como amiga, Amelia, y como lo que eres, la más fecunda y fiel, para mí, aparte de gongorista, la más fecunda y fiel colaboradora de la Cátedra Góngora desde su fundación en 2016. Bienvenida otra vez, primera ministra plenipotenciaria de esta casa. Tienes la palabra. Muchas gracias, Joaquín, por tus palabras y perdona a todos los que estaban conectados hace unos minutos por las incidencias del sistema. Quisiera felicitar a la Cátedra Góngora por la iniciativa de este seminario y agradecer a su director, Joaquín Roses, que me haya confiado una responsabilidad que sin duda otros acometerían con mayor competencia que quien les habla, aunque posiblemente no con mayor voluntad de veracidad y respeto a nuestra audiencia y a los dos gigantes que se carean en el título, Góngora y Ortega, un binomio que hoy nos puede parecer incluso natural. Hasta tal punto somos herederos de categorías ya muy consolidadas, pero que de natural tiene bien poco cuando nos aventuramos a intentar ir más allá de la cáscara. El poeta con mayúsculas y el filósofo por excelencia, en nuestro ámbito castellano parlante y seguramente ni siquiera en todo él.
y solo en estratos poco representativos del cuerpo social en su conjunto. Restringamos las taxonomías absolutas. En el título, el discreto oyente habrá reconocido el eco de uno de los pasajes más célebres y capciosos de la deshumanización del arte, cuando al analizar el arte nuevo constata Ortega, con su elitismo indisimulado, que es un arte para artistas y no para la masa de los hombres, un arte de casta y no demótico. Arte hierático, pues, si enderezamos la lítote, arte no para el demos, ese pueblo que a la altura de 1925 hace tiempo que ha perdido el carácter favorable, aquella anónima dignidad un tanto aniñada que tenía para Demófilo, y no es tampoco el herderiano folk mentado más de 1 millar de veces en Mein Kampf, que se publica en julio de ese mismo año, sino que es masa degenerada, el calificativo es de Ortega, arrogante e indócil a la minoría directora, esa ganga aristofóbica que el propio Ortega viene rumiando desde 1920 en el escaparate del diario El Sol y que constituye el mortero de la ausencia de los mejores, segunda parte de la España invertebrada. Donde quiera asistimos al deprimente espectáculo de que los peores, que son los más, se revuelven frenéticamente contra los mejores, advierte Ortega. Peores, mejores, pensemos que es la visión de quien en la deshumanización del arte se declarará observador ecuánime del fenómeno estético. Otra, se llega a creer que es posible la existencia social sin minoría excelente. Más aún, se construyen teorías políticas e históricas que presentan como ideal una sociedad exenta de aristocracia. Otra, mírese por donde plazca el hecho español de hoy, de ayer o de anteayer, siempre sorprenderá la anómala ausencia de una minoría suficiente. Ese fenómeno explica toda nuestra historia, inclusive aquellos momentos de fugaz plenitud. Ortega y sus absolutas. Solo una más. ¿Cuál es, pues, la condición suma? El reconocimiento de que la misión de las masas no es otra que seguir a los mejores, en vez de pretender suplantarlos. El subrayado es del propio Ortega. Claridad meridiana, como se ve, como la que Ortega preconizaba por cortesía. La claridad es la cortesía del filósofo y que en su caso se suele sustanciar en asertos tajantes de apariencia robusta, la carismática y no pocas veces exasperante rotundidad de Ortega. Ese aristocratismo suyo, de raíz entre nietzscheana y sociológica, es obvio que no constituye ninguna novedad, aunque convenga de vez en cuando recordar la literalidad de sus formulaciones, como tampoco es nuevo el lugar preponderante que Ortega, sobre todo el primer Ortega, concede en su jerarquía de la excelencia a la cultura, die Kultur, con K también mayúscula. Dios, en una palabra, es la cultura, llegará a sentenciar en 1910. Ahí es nada. Los españoles entonces habremos de ser un pueblo dejado de la mano de Dios, puesto que el sentir de Ortega, cito, somos culturalmente insolventes, arrastramos una deuda secular de espíritu. Por poco tiempo, todo se ha dicho, porque él, don José Ortega y Gasset, pluma en ristre, como un Quijote teutón injerto en un Fausto manchego, se ha echado sobre sus hombros la misión educadora de las selectas minorías rectoras de la plebe celtibérica. Su particular Kulturkampf. Empresa titánica, autoexigencia que conduce a Ortega no a dejarse la piel en el laboratorio como Ramón y Cajal, pues a pesar de tener en un pedestal a la ciencia físico-natural y haber coqueteado con ella en su primera juventud, Ortega la da por perdida para la raza hispánica, ni por descontado está en su designio malgastar sus energías en la industria mercantil, lucro de una burguesía corta de alcances que él desprecia y de la que se afana por marcar distancias con altanería ilustrada. No, a lo que Ortega se lanza con denuedo es otro tipo de producción, la discursiva. Auparse en el púlpito laico de la industriosísima, como la que más, columna de prensa. Empaparse de todo, pasarlo todo por el tamiz de su soberbia e inteligencia y proyectarlo al exterior en una tribuna periodística. Opinar acerca del ancho mundo, para crear un estado de opinión. Ese forzado hacerse a sí mismo y esforzado además de Ortega desde su adolescencia en constante exposición pública tiene un interés superlativo. Ante todo, porque es un hacerse contra don Miguel de Unamuno, el otro megalómano, empedernido y exhibicionista.
Ortega es casi 20 años menor que Unamuno, pero no olvidemos que publica su primer trabajo a los 19 de edad, en 1902. Y esa precocidad, como se aprecia cuando se repasa su obra en orden cronológico, pronto los nivela, con la circunstancia, a favor de Ortega, de que su juventud y su control de un sector significativo del medio editorial español acabará dándole ventaja en la estimación de la generación siguiente, al menos hasta que esa generación llega a ella misma a la madurez, se topa con el exilio y redescubre a Unamuno. Entre todas las manifestaciones de la todopoderosa cultura, a la estética, Ortega, emborrachado de Deutschtum, de germanidad, le concede desde el principio un puesto preeminente y hasta mesiánico. La estética es una dimensión de la cultura, nos dice, equivalente a la ética y a la ciencia. ¿Quién sabe si nuestra raza hallará en última instancia su justificación por la estética, como la hallaron los germanos e ingleses por la gracia? Especula a sus 20 y poco años viniéndose arriba. Pronto la desvinculará de tales equivalencias de orden moral o pragmático para erigirla en absoluto inmanente. Su formación, predominantemente literaria y más aún pictórica, no tanto musical, a pesar de sus incursiones en ese campo, inclinada a la filosofía pura, la sociología, psicología y antropología, le permite adentrarse como un pez en las aguas de la estética y erigirla en punta de lanza de su proyecto regeneracionista por encima de la acción política explícita. Pero no nos llamemos a engaño. Es por el portón de la psicología y sobre todo de la sociología como Ortega suele penetrar en los dominios de la estética. Sucede sin ir más lejos en la deshumanización del arte. Y sus consideraciones de orden estético, incluso cuando se elevan a la categorización teórica, acusan ese origen y se supeditan a él. Conviene no pasarlo por alto. La estética de Ortega es, en última instancia, sociología que procura una apropiación intelectual del dominio social a partir de sus manifestaciones artísticas. Alta sociología, si se quiere, pero sociología, y con un sesgo supremacista manifiesto, como acabamos de ver. Esa identidad de base constituye su trampa. No perderlo de vista es el antídoto que nos permite contrarrestar el discurso narcotizante de Ortega. Estética de los mejores para los mejores. Arte autosuficiente. No comprendo bien el horror hacia el arte por el arte que acomete a algunos pensadores españoles contemporáneos. Se sorprende por los días en que Bertolt Brecht ya ha estrenado Tambores en la noche en Múnich y ya está arrancando con Reinhardt en el Deutsches Theater de Berlín. Muy germánico Ortega, sí, pero hay que ver a qué Alemania es a la que mira. ¿Que no comprende a mediados de los años 20 el horror hacia el arte por el arte? Pues bastaría, por ejemplo, con que se hubiera mirado en el espejo de Valle Inclán, el esteta elevado al cubo en otras horas y ya curado de aquella afección. Bastaría con que Ortega hubiera pensado en el tableteo de fusilada por la espalda contra el preso Mateo en la escena 11ª de Luces de Bohemia, cuya versión íntegra se da a conocer cuando él está escribiendo La deshumanización del arte. Bastaría con que hubiera recordado el grito ronco de la mujer que aprieta a su niño muerto en los brazos en la misma escena. La primera edición de Luces de Bohemia, la edulcorada de tales excrecencias humanas, había salido, como sabemos, por entregas en 1920, en una publicación que no era precisamente ajena a Ortega, la revista España, cuando la dirigía Luis Araquistáin. ¿Es el esperpento de Valle, obra de esos que en la deshumanización del arte se denominan artistas de ahora? ¿Es un arte de vanguardia? No, si se mide con el cartabón orteguiano. Pero claro, Valle Inclán no es un pipiolo en 1924. Ha sabido ajustar cuentas con su pasado modernista y piensa que jugar al arte en los tiempos que corren es, son sus palabras, una canallada. La deshumanización del arte empatiza con un objeto artístico que está en el polo opuesto a cualquier expresión del patetismo humano, entendido este como resabio de un romanticismo al que se banaliza, esquematiza, tergiversa y denigra. Por contraste, arte intelecto, no para los muchos, arte que excluye a la masa, como si el arte por el arte no fuera aspiración suprema de cierto romanticismo. Frente al pueblo o masa, significativamente identificados en la deshumanización del arte, que son, literalmente,
inerte materia del proceso histórico, factor secundario del cosmos espiritual, un arte de privilegio, de nobleza de nervios, de aristocracia instintiva. Fin de la cita. La masa solo puede ser ajena a un arte imbuido de autoridad esotérica y críptico como el arte que Ortega llama nuevo, arte que no se somete a la mímesis, arte para iniciados, arte hierático en sentido estricto, por más que se revista de lúdica intrascendencia, arte de casta, como él dice, y para la casta. Casta liberada del oneroso lastre del sentido común que se puede permitir jugar al hermetismo en tiempos de horror. La casta juega, la masa cocea. Los ultramodernos, administradores de los arcanos de la belleza pura. No olvidemos que todo ello se proclama en nombre de la modernidad. En 2025, al calor de la efeméride, han proliferado los acercamientos a la deshumanización del arte. Debates, conferencias, alguna exposición y hasta una cátedra internacional a nombre de Ortega. Ignoramos si el pensamiento de Cervantes, de don Américo Castro, también de 1925, está teniendo tanto eco. Y en Unamuno, a sonetazo limpio contra el dictador de Fuerteventura, París, que igualmente es de hace un siglo. La deshumanización del arte parece suscitar hoy particular atracción. La imponente biografía intelectual de Ortega que José Luis Villacañas publicó hace un par de años ha abonado generosamente el terreno. ¿Repensar a Ortega o pensarlo de nuevas? Interpelar a esa estatua tan dudosamente seductora que flanquea la Facultad de Filosofía y Letras de la Complutense. ¿Puede Ortega todavía hoy, después de un siglo de desgaste, despertar alguna fibra de nuestro ser? Pero a nosotros no nos ocupan tales enormidades, sino un solo aspecto mucho más ceñido a este foro gongorino. La visión que Ortega tiene de Góngora. Extremo que en la deshumanización del arte aparece larvado y que emprende el vuelo público poco después, en 1927, con motivo del tricentenario gongorino. Nos importa la postura de Ortega ante Góngora en sí misma y por lo que pueda estar condicionando todavía hoy nuestro presente. Solo de modo subsidiario nos interesa, en cambio, la influencia que su diagnóstico del arte nuevo ejerció sobre los autores de la llamada generación del 27, materia ya bastante trillada. Un solo ejemplo rápido, Jorge Guillén. La primera mitad de la deshumanización del arte, como sabemos, se había difundido ya a principios de 1924 en El Sol. A comienzos de 1925, Jorge Guillén defiende su tesis doctoral acerca de Góngora en la Universidad Central, donde Ortega es catedrático de metafísica. Una tesis muy influida por los presupuestos orteguianos, de la que don Jorge no quiso volver a acordarse. Se publicó ya en nuestro siglo, 18 años después de su muerte, que Alberto Blecua consideraba en 2005 maravillosa, literal, útil desde luego para entender la poética guilleniana y que desbarra estrepitosamente en la exégesis más elemental de Góngora, como intentamos exponer en su día, intoxicado Guillén del álgebra superior de las metáforas. Es proverbial la escasa afición que la generación anterior a la de Ortega mostró por Góngora. La animosidad de los hombres del 98 hacia don Luis venía avalada por la que le había profesado don Marcelino Menéndez Pelayo y se expresa en distintos modos y grados según el temperamento de cada cual. Desde el Antonio Machado esquivo o parapetado en un heterónimo, de quien nos habló el martes Nuria Morgado, al inaguantable que le espetaba Yinclán a Góngora. Desde don Ramón Menéndez Pidal, que mira para otro lado y hace que con él la Real Academia Española mire para otro lado en los fastos del tricentenario, a las salidas energuménicas de Unamuno, el Excitator Hispaniae de Curtius. Azorín, en su Llegar a Góngora, así titula su semblanza gongorina en el homenaje que Córdoba rinde al poeta en 1927, es casi el único entre los escritores de su edad que intenta eso, llegar, y no escapar de Góngora, aunque el lirismo con que lo intenta tenga no poco de fugio. Salvo Azorín, el 98 evitó pronunciarse con algún detenimiento acerca de don Luis. Ortega, en cambio, sí que le presta atención positiva y manifiesta hacia él una simpatía entreverada de recelo. Esa actitud ambigua, esa ambivalencia que destacó Joaquín Roses la semana pasada en la entrevista espléndida
que Juan Velasco le hizo en Cordópolis, merece examinarse con alguna atención. A primera vista, podría parecer un correctivo a las adhesiones incondicionales o enmiendas a la totalidad con que a veces confundimos el juicio crítico. Como decía Ortega mismo, tenemos el ánimo hecho a las admiraciones integrales y exentos de hábitos críticos, toda continencia en el loor nos parece una censura general. Lo afirma en Sobre una apología de la inexactitud, la diatriba que sostuvo con Ramiro de Maeztu, con Unamuno de trasfondo, como casi siempre que Ortega se revuelve contra algo. Pues bien, en Góngora, Ortega da una o varias de cal y alguna copiosa de arena. En la deshumanización del arte no se nombra a Góngora. Ausencia llamativa, cuando el eje de la argumentación consiste en destacar e ilustrar el predominio del patrón realista en la tradición de las letras hispánicas, para denostarlo, y supuestamente Góngora está en los antípodas de ese modelo, idea que, como sabemos, Dámaso Alonso acoge y desarrolla con tanto provecho en su Estila y Caricis de la literatura española, el discurso leído en el Ateneo de Sevilla en 1927 y publicado en Cruz y Raya en octubre de 1933. Si la estética de Góngora es tan opuesta al paradigma realista como se presume, podía haberse traído su caso a colación en la deshumanización del arte al postular el antirrealismo del arte nuevo. Sobre todo teniendo en cuenta que Ortega pone el acento en la metáfora como el instrumento para la desrealización que persigue esa presunta nueva forma de entender el arte y que la metáfora es un recurso medular en la poesía de Góngora. Sin embargo, Ortega no invoca su ejemplo. Tampoco cuando destaca la inclinación del arte nuevo por lo menudo, que a cualquiera que esté familiarizado con Góngora, de Juan de Jáuregui para acá, podría parecerle que estuviera escrito pensando en Don Luis. Pero no, ni palabra acerca de Góngora en esas páginas. En realidad, Ortega sí que había enjuiciado la poesía de Góngora mucho antes de 1925 y presumimos que sin ser ni siquiera consciente de que lo estaba haciendo. No se trató de un dictamen precisamente benévolo. En la Asamblea para el Progreso de las Ciencias, ensayo publicado en 1908, cuando tiene 25 años, se despacha de lo lindo. Citamos: la moral senequista, la moral jesuítica, dos beatas lascivas. Y por hijos tuvimos el quietismo y el conceptismo. ¡Qué asco! Fin de la cita. No hace falta precisar que no es habitual semejante descompostura en su prosa elegante y acicalada. El que sí se explaya es el Ortega, que ha pasado en su infancia por el Colegio Jesuita del Palo en Málaga y después por Deusto, el que conoce por lo tanto el percal, el que pronto, en 1910, reseñará el alegato antijesuítico de Ramón Pérez de Ayala, AMDG, con la pasión de quien respira por la herida. Ortega abomina de senequismo y jesuitismo y su, entendemos, respectivos engendros, quietismo y conceptismo. ¿Qué entiende Ortega por ese conceptismo que tanto asco le produce? ¿Sabía que el mayor poeta conceptista de la literatura española, aquel que elabora los conceptos más complejos en el sentido técnico del término, es Góngora? Seguramente no, aunque no es improbable que haya leído a Góngora con los jesuitas, pues hasta fechas muy posteriores la poesía gongorina se siguió estudiando en aquellos colegios que, a juicio de Ortega, habría que abolir por la incapacidad intelectual de los reverendos padres, SIC. El conceptismo, para Ortega, como para Antonio Machado, como para Juan Ramón Jiménez, y para todo aquel que hubiera leído a don Marcelino o a Croce, o sencillamente opinara de oídas repitiendo el lugar común, es este, entre comillas, vicio de fondo, de contenido, que busca relaciones ficticias entre los objetos y las ideas, exceso de sutileza escolástica, agudeza de ingenio, tal como lo define Menéndez Pidal en una de sus fichas. Tampoco parece que tuviera Ortega en mente a Góngora cuando unos años después, en agosto de 1915, ilustra el Semanario de España con sus reflexiones acerca de la voluntad del barroco, voluntad que para él, educado en los enfoques visualistas del formalismo germánico, no es otra que el dinamismo. Citamos: la nueva sensibilidad aspira a un arte y a una vida que contengan un maravilloso gesto de moverse. Fin de la cita. No está pensando cuando tal cosa señala en el peregrino de las soledades y su ser ambulante. Es en el Dostoyevsky del idiota en quien se basa y en el Brejo,
al que Manuel Bartolomé Cosillo ha puesto en el candelero. En esa voluntad del barroco con que Ortega titula su artículo es casi inevitable ver un guiño al Kunstwollen, a esa voluntad del arte de Riegel. Como Joaquín Roses recordó en el coloquio de la semana pasada, justamente en 1915 se publica en Múnich la primera edición de los conceptos fundamentales de la historia del arte de Böffling, que José Moreno Villa traduce en 1924 para la Biblioteca de Ideas del Siglo XX, dirigida por Ortega en la editorial Calpe de Nicolás Urgoitia. El notorio culturalismo de Ortega y Gasset pone aún más de relieve la ausencia de Góngora. Entre los incontables autores que Ortega aduce en sus obras hay alguno que le acude a la pluma con especial asiduidad. Sin ir más lejos, el de Cervantes, que ya no solo es que inspire a partes iguales con el otro Miguel de Unamuno, las meditaciones del Quijote e ideas capitales del pensamiento orteguiano, como el vacillélmico perspectivismo, sino que constituye una de sus constantes mentales, tal vez solo superado por Platón. Todo lector de Ortega sabe que a Cervantes se le halla a cada paso en su obra, incluida la deshumanización del arte y esa referencia al pintor Orbaneja, que como ustedes recordarán manejaba el pincel a la buena de Dios y lo compensaba redactando el pie de sus cuadros. Esto es un gallo. En Ortega, Cervantes cumple el requisito básico de la verdadera influencia, venirse un autor a las mientes cuando no se está pensando en él. Como le ocurre también con Dante. Con Góngora no, en absoluto. Tendrá que producirse un acontecimiento exógeno, el tercer centenario de la muerte del poeta en 1927 y la invitación a colaborar en un número conmemorativo que Ortega cursa en la Gaceta Literaria para verlo pronunciarse públicamente acerca de Ortega. El número que la Gaceta Literaria dedicó a Ortega el 1 de junio de 1927 es una síntesis incomparable de época. Ahí está todo el que cree que tiene que estar y también el que cree que no. Las ausencias son asimismo clamorosas. Y ahí está Ortega, en estado puro, con unos párrafos enigmáticos acerca del ojo pineal de Polifemo. Sentía que no podía menos de colaborar con la publicación que había saludado 6 meses atrás, en su primer número. Los jóvenes escritores que fletan esta novísima carabela de la Gaceta Literaria pueden hacer faena muy de alta mar. Había escrito entonces a propósito de la revista de Ernesto Jiménez Caballero, Guillermo de Torre y compañía. La versión completa de su comentario gongorino se ofrece ese mismo año en Espíritu de la Letra. Son notas desilvanadas, en algún caso aforísticas, de fecha imprecisa. Ortega comienza con tono telegráfico e imperioso, como sintiéndose apremiado a cumplir con una obligación tácita o autoimpuesta. Citamos literalmente. Muy urgido, punto. Prisa, punto. Como temo no poder escribir sobre Góngora en este su año centurial, espumo antiguas notas de varia fecha y las doy en paños menores, según yacían sobre las octavillas de apuntes. Actitud sintomática. Y es que tan importantes son esos apuntes para que no se nos entreguen sin elaborar. ¿No podía el centenario de Góngora pasar sin ellos? En los próximos minutos, y de cara al coloquio, me gustaría someter a la consideración de este seminario algunas inferencias a partir del centón de Ortega sobre Góngora en 1927. 1. Ortega carece de un discurso articulado, consistente. Presenta al público, acabamos de verlo, apreciaciones sueltas acerca de Góngora, crítica impresionista de diletante. Esas impresiones, además, cuando son certeras, no son suyas, sino de Dámaso Alonso. En honor a la verdad, las mutuas influencias entre Ortega y Alonso y sus sinergias merecerían explorarse con mayor detenimiento. También Dámaso Alonso le debe a Ortega nociones seminales. 2. Ortega polariza. Disocia a Góngora en dicotomías de viejo cuño, en su caso alimentadas por sus obsesiones antirrealista y antipopular, aquellas que ha exhibido en la deshumanización del arte. Cito: nube culta y el humus del realismo poético popular. La poesía de Góngora niega lo intermedio por impuro. Se entrega a lo suprarreal del cultismo y a lo infrarreal de la inspiración plebeya, que es casi siempre satírico, exacerbado y agrio.
Creación y caricatura, soledades y letrillas. Como recordarán, uno de los capítulos de la deshumanización del arte se titula así, Supra e infrarrealismo, ambos movidos, según Ortega, citamos, por un mismo instinto de fuga y evasión de lo real. En el párrafo sobre Góngora se hace patente la jerarquía que guardan para el filósofo. Este escapismo de lo real por todos los medios posibles constituye una de las pulsiones más pertinaces de Ortega. Pensemos, por ejemplo, en cómo lo proyectará tardíamente en su idea del teatro. 3. Ortega no se considera experto en Góngora y a pesar de ello nos comunica las intenciones del poeta y se siente autorizado a juzgar su obra. Dice así: Góngora, maravillosa poesía de nuestro pueblo inhumano, a diferencia de la francesa. Cuando Góngora quiere tocar lo humano, produce un lirismo canalla, como en el romance 36. Cito, dice Ortega, según la Biblioteca de Autores Españoles, no tengo tradición, salvo la nueva de las soledades hecha por Dámaso Alonso. No soy erudito. Fin de la cita. No es un erudito, pero en el propio espíritu de la letra echa su cuarto a espadas en materia lingüística y le habla de tú a don Ramón Menéndez Pidal acerca de los orígenes del español. El romance 33, que Ortega tilda de lirismo canalla, es una jácara muy divertida, tendiendo sus blancos paños, donde un miles gloriosus y un paje se enzarzan por una lavandera. Una vez más, lo humano identificado con lo popular y desacreditado. Revista de Occidente acoge en 1927 la edición de los romances de Góngora a cargo de José María de Cossío, pero Ortega no parece apreciar esa vertiente de la poesía gongorina. Como no podía ser menos, demasiado pueblo. El execrable romanticismo ha revalorizado el romancero. Johann Georg Jacobi, en pleno siglo XVIII, ama los de Góngora y traduce algunos en Alemania. De Manuel José Quintana, los eruditos cordobeses del siglo XIX, pasando por Gallardo, Pascual de Gayangos, etc., se vienen recuperando. Son parte de ese Juan Ramoniano río, de la poesía española que Ortega desprecia por su invectiva plebeya, sin reparar en que sus procedimientos elocutivos en Góngora no difieren de los que aprecia en su poesía culta. 4. Ortega ha leído a Góngora en la edición prefilológica de la BAE. Así, da por auténtico un romance que solo atribuido, galanes los que tenéis. No conoce la edición de Fulché del Bosc, mucho más fiable, publicada en 1921, con la que empieza la filología contemporánea en Góngora. No conoce tampoco el Polifemo editado por Alfonso Reyes en la Biblioteca Índice de Juan Ramón Jiménez en 1923. La edición de los Millet no se publicará hasta 1932. 5. Ortega es un catalizador de ideas ajenas. Se nota que su curiosidad lo ha llevado a asomarse a lo que otros han dicho acerca de Góngora. Sabe apreciar la valía de Dámaso Alonso y lo elogia. Comillas, el prólogo a esta edición de Las Soledades me parece lo más pulcro que se ha dicho sobre Góngora, afirma. Completamente de acuerdo, son páginas posiblemente insuperables. Al propio Alonso lo repite casi a la letra sin citarlo. Góngora es ante todo las soledades. Las soledades no son ni más ni menos ininteligibles que cualquier otra obra poética. Es posible que otro gran gongorista, Alfonso Reyes, esté detrás de la conexión lacónica que Ortega establece entre Góngora y Mallarmé. Menciona el marinismo, asimila eufemismo a eufuismo, equipara la dificultad gongorina a la de Píndaro, como hacen tanto quienes no han leído a Píndaro en griego como quienes sí, desde que Pero de Valencia estableció en 1613 la analogía de larga progenie. 6. Ortega dedica a Dante una parte considerable de su trabajo sobre la poesía de Góngora. 7. Fundamental. La versión de Ortega por lo humano, y ese su instinto de fuga y evasión de lo real, están en consonancia con su concepción de la metáfora, tal como la había enunciado de modo sucinto en la deshumanización del arte. Allí menciona al psicólogo vienés Heinz Bernhard y su tratado de 1919, Los orígenes de la metáfora. Ortega toma de esta obra la idea de la metáfora como tabú, aunque sin entrar en la amplia casuística del estudio de Verne. En 1927 la aplica a Góngora. Para Ortega, el propósito de las metáforas de Góngora es tapar lo real. Así lo dice. La metáfora es un adorno que busca, citamos, recamar lo más prosaico y vulgar del mundo,
Se trata precisamente de hallar para la cosa más vil su cuerpo astral, su perfil poético, su logaritmo de irisaciones bellas. Fin de la cita. Se nos presenta así la metáfora como un procedimiento eufemístico. También Damaso Alonso lo hará, creemos que influido por Ortega, con el cual el poeta elude el objeto o la noción tabú por la vía del amaneramiento retórico. La reflexión sobre la metáfora recorre toda la obra de Ortega, desde fecha bien temprana, anterior al conocimiento de la obra de Werner y también con posterioridad. La influencia de este autor la reviste de un freudismo que a nuestro juicio desvía a Ortega y desde luego no da la medida de la riqueza y variedad de las metáforas gongorinas ni posiblemente de su intencionalidad, pero satisface el reduccionismo exclusivista del pensamiento orteguiano. Bühler, como observó Fernando Lázaro Carreter, refuta a Werner en 1934 en su teoría del lenguaje. La obra la tradujo al español Julián Marías para Revista de Occidente, todavía en vida de Ortega, 1950. 8. Ortega trivializa a Góngora al asimilarlo a la fórmula de la intrascendencia artística que resaltó en la deshumanización del arte. Cito: en el gongorismo el arte se manifiesta sinceramente como lo que es, pura broma, fábula convenida. ¿Y no es poco ser broma? Fin de la cita. Incluso a quienes sabemos lo guasón que puede llegar a ser Góngora, nos escama esta frivolización de la obra gongorina, otro reduccionismo más. Por mucho que Ortega lo intente arreglar diciendo que no es poco ser broma, nos parece un modo de desactivar a Góngora. 9. Ortega no tiene una idea muy elevada de los moradores de los cabildos catedralicios en la España moderna. Cito: no se comprende cómo un beneficiado de Córdoba en los siglos XVI y XVII, llénense estas palabras de su exacto sentido, pudo encontrar dentro de sí la exquisitez incalculable, la aérea elegancia que revelan las 2 octavas siguientes. Y siguen 2 estrofas del Polifemo. Penúltima, acaso la más reveladora, sin comentarios por nuestra parte. Dice Ortega: no puedo leer a Góngora, como a Lope, sin sentir a la vez fervor y terror, porque en ellos lo egregio y perfecto confina siempre con lo bárbaro y atroz. El culto Góngora tenía un alma inculta, rústica, bárbara. Imagina uno sus amores con mujeres que no se lavaban, envueltas en muchas, muchas faldas de telas muy toscas. Es penoso, es azorante, recibir una imagen divina, como algunas de Ortega, de Góngora, arropada de un tufo, labriego y de redil. Fin de la cita. Y el remate proselitista de nuevo en clave náutica. Yo preferiría, sin embargo, confiesa Ortega, que los jóvenes argonautas de la nave gongorina se complaciesen en limitar su entusiasmo. Hay que definir la gracia de Góngora, pero a la vez su horror. Es maravilloso y es insoportable, titán y monstruo de feria, Polifemo y a veces solo tuerto. Fin de la cita. Ortega, el titilante faro de la joven poesía. Aquel, como decía don Ramón Méndez Pidal, también con imagen acuática, que nada entre 2 aguas. Este aforismo muestra que los jóvenes argonautas de la nave gongorina debían de ir ya por delante del propio Ortega, y que los prefería tuertos en su estimación de Góngora. Está pensando en Damaso Alonso y en su visión totalizadora de don Luis. Tal es el Góngora de Ortega. Cuando examinamos los términos de su supuesta adhesión a la causa gongorina, no podemos menos de preguntarnos si verdaderamente Ortega congenia con Góngora o si solo proyecta en él sus filias y fobias particulares y si los reparos que le pone no encubren un desapego mucho mayor. Porque se diría que en el fondo no anduviera tan lejos de la prevención 98ista contra Góngora, pero que busca distanciarse, marcar la diferencia con respecto a aquellos, en esto como en todo lo demás. Ortega tiene que demostrar que él ha versado en Góngora, no como por ejemplo Pío Baroja, quien humildemente confiesa no conocerlo bien. Necesita Ortega hacer ver que él sí que lo estima, no como Valle Inclán, quien considera a Góngora, cita literal, lo más alejado de todo respeto literario. Aunque cuando en una de sus expansiones adjetivales a Ortega se le escapa un insoportable para calificar a don Luis, es maravilloso y es insoportable, a fin de cuentas apenas difiere del inaguantable que Valle Inclán le había asestado al viejo racionero
y que le costó a don Ramón que sus obras fueran rociadas con zotal, real o metafórico, por los gobelianos aprendices de brujo del 27. Pero Valle Inclán no instrumentaliza a Góngora. No poco de fachada y de expediente para salir del paso habría en todo ello, en vituperios y alabanzas de unos y de otros. No pequemos de incautos. Seguramente ni haya que hacer demasiado caso al provocador Unamuno cuando desdeña a Góngora y se jacta de no haberlo leído, pues bien que supo ver don Miguel como Machado el daño que el gongorismo significó para Góngora, lo que en algún conocimiento demuestra, ni tampoco nos dejemos subyugar por Ortega cuando se lanza a dogmatizar acerca de él y cita y comenta versos suyos como quien domina la materia. ¿Gustó de veras Ortega de la poesía gongorina? Y lo que es más esencial, ¿gustó de ella por las razones adecuadas? Porque, como sabemos, la fruición de la poesía de Góngora no es libre ni espontánea, sino condicionada a una intelección extremadamente laboriosa y ardua. En vez, pues, de plantearnos si a Ortega realmente le gustaba Góngora, quizá deberíamos preguntarnos si Ortega, con esa amplitud casi sobrehumana de intereses que desplegó, con ese afán tan goetheano de no renunciar a nada, de abarcar el vasto universo y pronunciarse acerca de cada faceta de la realidad, con esa tendencia suya a la todología, pudo dedicar a Góngora las fuerzas y el tiempo que se requieren para comprenderlo. Si juzgamos por lo que dijo acerca de la poesía gongorina en 1927, habremos de concluir que don José Ortega desconoció íntimamente a Góngora tanto o más que don Miguel de Unamuno. Para 1927, el calendario ya ha dado la victoria a Ortega sobre Unamuno en su particular duelo. Don Miguel se encuentra en su autoexilio de Hendaya, desde allí firma significativamente su carta a la Gaceta Literaria donde despacha a Góngora. Está disputando otros combates más vitales y no necesita gallear en el corral gongorino. Ortega y Gasset sí que se lanza a opinar en público. Pero el auténtico conocedor de Góngora entre los novecentistas no es él, sino Alfonso Reyes, quien en 1927, por cierto, reúne sus cuestiones gongorinas. Y en otro orden, los archiveros José de la Torre y del Cerro y Miguel Artigas, este último autor de la única biografía extensa, solvente de Góngora que existe y que se publica el mismo año que la deshumanización del arte. Todos ellos poseen una competencia de la que Ortega carece. Por mucho que Ortega tratara de enderezar el rumbo a los poetas en ciernes y derivarlos a su fondeadero particular, como parece traslucir la pose magistral que adopta en sus escritos, y como lo conseguiría durante un lapso más bien breve. Rumbo que, por otra parte, aunque se pretendiera muy moderno, de hecho empezaba ya a aparecer por el retrovisor. En el vértigo de la vanguardia todo es flor de un día. El primer manifiesto surrealista, donde se afina al distinguir entre tipos de realidades y cuáles son las vitandas, sale a la luz mientras Ortega está componiendo la deshumanización del arte. Ortega abre una horquilla de 20 años atrás y dice abarcar 2 generaciones de artistas. Eso significa que no todo el arte que él designa como nuevo lo es ya rigurosamente en los días en que escribe. Y la mentalidad esteticista con que lo aborda es la típica del modernismo finisecular de su propia juventud, proyectada un cuarto de siglo después en el arte producido durante ese intervalo, cuando los esoterismos ya empiezan a oler a retaguardia más que a vanguardia. Les cuadra a ultraísmo y creacionismo, ilusiones sincréticas algo trasnochadas, pero no a otras expresiones artísticas del momento. Las literaturas europeas de vanguardia de Guillermo de Torre, asimismo de 1925, constituye un repertorio de novedosísimas reliquias en el momento mismo en que se está publicando. Para el año 27, cuando el homenaje a Góngora, más que 2 años, parece que hubieran transcurrido 2 siglos. La evasión de lo real, que Ortega cree ver allí donde pone su mirada, no es la actitud que Julián Bendá observa ese mismo año en los intelectuales franceses. Los vientos que soplan son ya sensiblemente otros, pero Ortega sigue anclado en el mantra de la desrealización y en su elitismo culterano, permítasenos utilizar el palabra. Azorín, con su intuición de llegar a Góngora vitalmente, expresada en el homenaje gongorino de la Real Academia de Córdoba en 1927, está más cerca de sintonizar con los tiempos que Ortega.
Otro par de años después, en 1929, llega el segundo manifiesto surrealista, mucho más expresamente rehumanizador que el primero. De inmediato, en 1930, José Díaz Fernández describirá en el Nuevo Romanticismo el cambio que es patente que ya se ha producido cuando él lo define. El libro está dedicado a Fernando Vela, mano derecha de Ortega en la primera época de Revista de Occidente. Intenta salvar a Ortega, que según Díaz Fernández no preconiza el arte que disecciona. Pero las tesis del nuevo romanticismo desmienten a Ortega a cada paso. A los gongorinos de nuevo cuño, vanguardistas neoclásicos y neotomistas, con su servidumbre al canónigo Góngora y al jesuita Gracián, les tiene Díaz Fernández bien tomada la medida. El logaritmo de irisaciones bellas orteguiano llevaba fecha de caducidad y había caducado. Mm, ¿Cuántos versos de Góngora necesita un hombre para pontificar acerca de Góngora? ¿Es Góngora patrimonio de una minoría selecta? A Ortega ya no lo tenemos entre nosotros más que en el equívoco formato de la palabra escrita. Interroguemos a su obra, sí, pero interroguemos a la vez a nuestro propio tiempo que lleva en su entraña a Góngora. Decía Ortega, glosando a Maeztu, que él no pretendía, cito, convertir el alma nacional en feudo de unos cuantos bramines universitarios. También dudaba de que hubieran leído el Cantar de Millo Cid más de 20 españoles. España no alcanzaba entonces los 20 millones de almas. La incidencia de Góngora no sabemos si en algún momento pudo ser o no objeto de las dudas de don José Ortega y Gasset, no lo creemos. Pero hoy que la población española se aproxima a los 50 millones, bien hubiera podido dudar Ortega de que hayan leído a Góngora más de 50 compatriotas, y con solo mirar a su alrededor hubiera podido constatar que el alma gongorina, aunque él no lo pretendiera, es feudo de unos cuantos bramines universitarios, sabe Dios si todos incluidos en aquellos. El Góngora del siglo XXI, el Góngora quizás más hierático que nunca, cuando ese pueblo que hace un siglo abandonaba su idiosincrasia y su tradición para mutar en masa amorfa, se va hoy disolviendo en la pura virtualidad, en la automatización del metadato. Desmitifiquemos a Ortega, desmitifiquemos a Góngora y desconfiemos de sus hierofantes. Preguntémonos qué crédito merecen quienes todavía no hemos sabido ofrecer un Góngora demótico, es decir, de todos. El Góngora para el que Ortega no tuvo ojos, el que no le fue necesario. El Góngora integral que es posible y que merecemos todos como merecemos el pan, hoy que aún no somos transhumanos. Un Góngora liberado de las divisiones escolásticas, de los marbetes anestésicos y de las argucias del embrutecimiento social. La democracia no lo trajo. Los tiempos de autoritarismo tecnocrático creciente que vivimos tampoco apuntan precisamente en esa dirección. A cada paso comprobamos cómo cualquier iniciativa es neutralizada con facilidad. Nos están dando gato por liebre en Góngora. No nos conformemos con sucedáneos. Muchas gracias por su atención. Muy bien, es una pena que que no se puedan oír los aplausos en este medio. Pero supongo que si esto fuera una sala en la que Amelia estuviera hablando, la sala se caería por los aplausos. Bueno, como siempre, no me sorprende. La conferencia de Amelia ha sido toda una lección de sabiduría, como dije al principio, pero también de tener los pies bien puestos en el mundo, ¿m? Para enlazar precisamente con lo que ha defendido al final de su conferencia. Ha sido absolutamente conmovedor y, por supuesto, tengo aquí 2 folios llenos de dudas, preguntas, cuestiones. Has enumerado varias. Yo casi he perdido la cuenta, las tengo más o menos anotadas, pero espero que, como en la conferencia de hace una semana, pues el debate sea fecundo, fructífero y que todos los participantes, veo nombres conocidos, bueno, algunos se animen y formulen sus preguntas. Prefiero que empezar ahora el debate antes de hacer otro tipo de valoración por mi parte o matización o enunciar plantear alguna cuestión
prefiero, como digo, que sea el público quien inicie el debate. Así que, como saben, solo tienen que levantar, no levantar la mano, sino abajo, que hay varios botones, tienen que darle al que está a la derecha. Hay una manita, levantar la mano, y yo lo veo aquí en la lista de participantes y voy dando la palabra. Sí, bueno, buenas tardes. En primer lugar, felicitar a Amelia por esta charla tan vibrante, tan interesante. Me ha gustado mucho, pero bueno, la hostilidad sumergida en la actitud, en el tono, en los contenidos hacia la propia figura de Ortega, que a mí me ha llamado la atención la naturaleza de un planteamiento que, bueno, corrígeme, Amelia, si estoy equivocado, quizá lo esté, pero da la sensación de que intentas de alguna manera ilustrar la potencialidad, la potencial actitud elitista intelectualmente de Ortega y social de Ortega, ilustrarla con el ejemplo de su desprecio a Góngora. Y yo me pregunto, en esa misma lógica, ¿cómo la extrapolamos al ámbito de los miembros del 27? ¿Qué ilustra en el caso de los miembros del 27 su adhesión a Góngora? Dentro de esta lógica de elitismo o no elitismo, porque yo sinceramente la condición pequeño burguesa de los miembros del 27, sus actitudes intelectuales y sociales, su elitismo constante en muchísimas actitudes de la vida y de la vida intelectual antes y después de la guerra, a mí no me parece que haya tanta diferencia entre Ortega y muchos de ellos, Claro pese que a no. que algunos de ellos se involucraron en la guerra con una actitud hacia el pueblo que pudiera que pudiera indicar lo contrario. Claro. Entonces, ese sería el planteamiento. No sé cómo podemos supeditar de alguna manera el caso Góngora a un debate en el que tú has enmarcado toda tu ponencia, que es el debate sobre el elitismo y el desprecio a la plebe, el desprecio al pueblo, cuando en realidad Ortega en 1912 está haciendo una reseña de Campos de Castilla y elogiando el populismo lírico, la cercanía de la voz lírica de Machado hacia el pueblo, y este es un Ortega muy inicial, al que no se le puede acusar, quizá, en todos sus registros de un desprecio al pueblo. Obviamente eso es una estilización ideológica del pueblo que viene de toda una tradición, de Pidal, etcétera. Pero yo poner a Ortega en un sitio, a Pidal en otro lugar, junto a los miembros del 27 como aprendices de brujo que de alguna manera están secretamente conectados con el pueblo, no lo acabo de ver. Pero bueno, es una sensación. Me gustaría saber tu opinión. Gracias. Muchas gracias. No, yo no confronto a Ortega con los poetas del 27, a ellos los pongo del lado del pueblo. Tienes toda la razón, estoy contigo en que el Ortega juvenil es mucho más vivo, no está tan esclerotizado como el Ortega de los años 20. El Ortega joven es un Ortega que simpatiza incluso con el socialismo, pero la Gran Guerra a Ortega le sentó, como a todos, por otra parte, bastante mal. Creo que es la Primera Guerra Mundial el punto de inflexión hacia estas otras posturas, mucho más encastilladas en una visión que es la que he intentado bueno, recordar, porque tampoco es nueva en la ponencia. El apego de los poetas del 27 a don Luis fue también muy efímero. La guerra se lo llevó por delante, en realidad, quitando a Damaso Alonso, que mantiene después toda su vida y además matiza mucho, mejora, yo creo, porque lo completa el enfoque sobre Góngora, en la medida en que no se limita solo al estudio más o menos en la línea de la estilística de su poesía, sino que se va a los archivos, a Córdoba, busca papeles de primera mano y amplía su visión de Góngora. Pues quitando a don Damaso, los demás pronto se olvidan de él. De modo que en realidad estamos refiriéndonos a un momento bastante efímero en la historia de la poesía española y de la visión estética de Góngora, que son esos años previos a la guerra civil e incluso casi me atrevería a decir previos a la llegada de la República. Estamos hablando, pues, si el homenaje es en el año 27, pues casi ya de un homenaje que nace en un sentido muerto en términos estéticos, aunque luego haya tenido tantísimo relieve. Es fundamental que luego Damaso Alonso en el año 48 al escribir ese trabajo memorable sobre la generación de la amistad,
acuñe una nómina del 27 donde algunos de los exiliados con los que se ha estado viendo en México apenas unos días antes no aparecen, como es el caso de Domenchina, y nos ahorme la visión de una generación del 27 vinculada a ese momento, ¿no?, feliz del centenario y de los años en torno a él. Mm, no estoy segura de haber contestado a tu pregunta. Sí lo has hecho, Amelia, muchas gracias. Lo que me pregunto es si precisamente ese carácter efímero no demuestra que era una posición estratégica por parte de ellos. O sea, que en el fondo no había una honestidad de fondo, sino un intento precisamente de provocar a los miembros de la generación mayor hacia un debate Mm, que a ellos les podía, de alguna manera, beneficiar, para abrirse en el espacio público y en el campo literario. Pero bueno, supongo que eso es un debate largo y habrá que dejar a otras sí, personas. Te sí, pido disculpas también, os pido disculpas de no aparecer en la cámara, pero no me funciona. ya. Y Vale, vuelvo a vale. agradecer, y No te vuelvo a preocupes. agradecer que me hayáis dejado preguntar. Muchas Sí, gracias. vale, Sí, vale. Muchas gracias, gracias. muchas gracias. Ahora tendemos a interpretarlo en términos de estrategia por parte de los del 27. No creo tampoco que hubiera una intención deliberada. No, creo que es algo mucho más ambiental, lo que ellos reciben de Ortega, mucho más espontáneo y gamberro en ese contexto de juego, que es para ellos el homenaje a Góngora, y mucho más intrascendente. No creo que hubiera una intención deliberada no sé, de posicionarse, de quedar en la historia. No, creo que eso es más bien una construcción nuestra o no sé, una visión de hoy que la que pudieran tener ellos. Pero bueno, está bastante estudiado, como sabes, y hay quien piensa que sí, que efectivamente había una Sí. intencionalidad. Sobre eso hay un, un importante artículo de José Lara Garrido y también Sí, otros estudiosos, otros profesores han tratado de ver ese acercamiento del 27 a Góngora como una operación de asedio al mercado cultural, podríamos decir, ¿no? Pues sí, podría abrirse más el debate. Y no sé si hay alguna palabra, no veo ninguna palabra pedida. Un momento, a ver. De momento no hay ninguna palabra pedida. Y a mí se me ocurre, por ir un poco en orden, tu comienzo, ¿no? Que ha sido espectacular en el sentido de que has demostrado claramente que Ortega estaba mirando para otro lado, pero estaba mirando para otro lado cuando muchos miembros coetáneos suyos de su generación, o más o menos, o por ejemplo Valle Inclán, pues, bueno, pues ya estaban espantados de lo que suponía ese concepto de la deshumanización del arte como falta de compromiso con lo que realmente estaba pasando. Pero no solamente en relación con la propia literatura española. Es que Ortega, por ejemplo, no ve ese fenómeno importante de radical humanización o rehumanización, si queremos, humanización sin más, que es el expresionismo alemán. Eh, porque cuando Borges está en Ginebra, está traduciendo a los alemanes, a los expresionistas alemanes, es de los primeros, ¿no? Y ante la Gran Guerra, que supone el fracaso de esa idea ilustrada del progreso, ¿no? Es la guerra del 14 al 18, tú has dicho, la guerra mata a Ortega. Es que podemos decir que mata completamente su sensibilidad, no es capaz de resituarse, ¿no? Y esto es paradójico cuando hablamos de una persona que tiene una gran influencia de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Que pone la estética cierto. en el centro mismo del ser humano. O sea, de todas las disciplinas filosóficas, para Nietzsche la más importante es la estética. Y no podemos hablar, en este caso, del filósofo alemán como alguien que, con sus estudios iniciales filológicos, la tragedia griega, estamos hablando de un humanista, en el mejor sentido de la palabra, aunque fuera contrario a otras corrientes filosóficas, ¿no? También humanísticas, ¿no? Entonces mira para otro lado y no es capaz de apreciar lo que está pasando en la literatura española y ni siquiera en una literatura que él se suponía que conocía como conocía la filosofía, que es la alemana, ¿no? Así, a mí me parece que el caso del expresionismo alemán es muy significativo a este respecto, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar algo más. Eh, Has hablado, por ejemplo, de Jorge Guillén. Es cierto que la tesis de Guillén
por mucho que se publicara a bombo y platillo hace relativamente poco, no pasa de ser, yo no sé cómo se podían defender esas tesis en aquella época, pero no pasa de ser, bueno, también pasa ahora, no pasa de ser, pues eso, una serie de apuntes dispersos, ¿no? Yo cuando he manejado esa edición, que se publicó en Valladolid, si no recuerdo mal, no me parece que tenga entidad ninguna, ¿no? Y te agradezco todos los datos que has dado, bueno, te lo agradecemos todos, porque algunos de ellos yo lo desconocía. Soy consciente, lo sé, porque además hemos hablado de que tú ibas a hablar contra Ortega, pero que también que te ibas a volver a leer toda la obra de Ortega. Y se ha notado mucho, ¿no? Esto de que Ortega había juzgado, había un prejuicio, ¿no? Cuando ha citado la Asamblea para el Progreso de las Ciencias, me parece un punto clave para entender todo lo que sucede luego, ¿no? Incluso me ha parecido muy agudo, hablando de Málaga, cuando has dicho aquello de conoce el percal, ¿eh? Y todos los puntos para el debate, que no sé cómo no hay más manos levantadas cuando has hablado del Ortega diletante que tira, que bebe de Alonso, sobre todo, aunque pueda haber una interrelación inversa, ¿no? También Alonso de Ortega, de la polarización, que a mí eso me parece espantoso, ¿no? De las soledades a las letrillas, además, considerando la letrilla poco más que fango, ¿no? Que no se considera experto en Góngora, pero sí es capaz de enfrentarse filológicamente a un Ramón Menéndez Pidal, y algo que se nos olvida. ¿Por qué muchos de la generación de Ortega y anteriores no pueden comprender a Góngora? Pues porque lo leen en una edición deleznable, que es la de Lavae. No me extraña que Unamuno dijera aquello de que se mareaba, ¿no? ¿Cómo no? Si es una edición, pero claro, lo que sí me extraña más, no conocía ese dato, podría haberlo pensado, pero yo no soy el que da la conferencia, que estuviera tan lejano de lo que estaba haciendo no Fulcher del Bosch, sino Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, que es uno de los grandes gongoristas del mexicano Alfonso Reyes de esa época, ¿no? Entonces sí era catalizador de ideas ajenas, como vemos. Me parece que has dicho en el punto 6, para el debate, a ver si alguien se anima, que Dante aparece en su trabajo sobre Góngora. ¿He entendido bien? Dante aparece. E inmediatamente después has hablado de la metáfora como tabú, ¿no? No sé si él sigue ahí Totem y Tabú, que es un libro fundamental de Freud, seguido luego por otros freudianos o antifreudianos, ¿no? Quizá podrías añadir un poco más sobre esto de la metáfora que nos interesa a todos, como le estaba interesando en aquella época el tema de la metáfora al Borges ultraísta. Bueno, a todo el ultraísmo, ¿no? Era el tema central en el ultraísmo. Por aquí está Aníbal Salazar, me parece que lo estoy viendo por ahí, que sabe bien de qué hablamos, ¿no? Con lo del ultraísmo y con Borges, ¿no? Ha dedicado algunos artículos. Entonces podríamos decir, esa visión tan unívoca de Góngora como el artista de la metáfora y de la metáfora fría, el marmóreo, no sé hasta qué punto eso cómo se puede concordar con esa frivolización constante de Góngora, o cuando dice que no, has dicho muy bien que no tenía idea de lo que era alguien de lo que eran los cabildos del siglo XVII. Es que en la Cátedra Góngora tenemos un vídeo que has redactado tú y has locutado tú, y ahí se ve que cualquiera que haya trabajado en la Catedral de Córdoba, en la Mezquita Catedral de Córdoba, no puede ser un patán, ni un destripaterrones, sino que eso es una liturgia de sensualidad que desboca el pensamiento de cualquier ser sensible, ¿no? Y más de un espíritu como era el de Góngora, ¿no? Entonces, no pudo leer a Góngora ni pudo leer a López sin sentir fervor y terror. Esto me parece que incluso sus declaraciones
son excesivamente, no quiero entrar en este debate porque aquí se abre un melón que podemos estar hasta las tantas, pero me parecen incluso misóginas, ¿no? Hay aquí como una especie de, no sé, algo huele mal, ¿no? En esa actitud de Ortega, ¿no? En esa excesiva pulcritud y finura que no sabemos hasta qué punto era. No vamos aquí a machacar a Ortega, pero no parece que sea algo meditado o intelectual, quizá en línea con su raciovitalismo. Me parece que he conseguido lo que quería. Julián Jiménez Heffernan ha vuelto a levantar la mano. Tiene Sí, la palabra. gracias. Bueno, yo quería decir, lo has dicho tú, Joaquín, yo creo en cierto modo que quizá le estamos pidiendo demasiado a Ortega. Yo creo que también hay que recordar que estamos hablando de un señor que a mediados de los 20 tenía ya 40 y muchos, un señor cuyo campo de especialización fundamentalmente era el ámbito de la filosofía moderna a partir de Kant, un señor que se dejó la vida, quizá erróneamente, tratando de educar y excitar a los españoles como Unamuno, a base de artículos de corte sociológico, a veces hablando sobre pintura, sobre teoría política, en prensa española y muy ocupado por el tema de España hasta precisamente los años 20, cuando ya se va poco a poco yendo de ese tema. A lo que voy es que cuando Ortega entra a hablar de Góngora o a ocuparse de él, yo creo que él ya se está yendo de España. Se está yendo mentalmente del problema español, de la cuestión española, que era la que él está abordando constantemente cuando habla de Velázquez, cuando habla de Azorín, cuando habla de Machado, cuando habla de Cervantes, siempre está en el problema de España. Y yo creo que lo trata desde ese prisma y él está abandonándolo ya, él está en otra guerra ya, está en una guerra al curso del 26 en la Complutense, que es filosofía, es un intento por parte de Ortega de decir, bueno, tengo que convertirme en el filósofo que supuestamente soy. Tengo que ser como Heidegger, tengo que ser como Husserl, tengo que empezar a tener una voz europea. Y ahí está la rebelión de las masas y ahí llega un Ortega mucho más europeo, más y se vuelve ya y se vuelca completamente en la filosofía racionalista, en Kant, en Leibniz, y a la vuelta de la guerra es cuando intenta ya sustanciar todo esto en un par de textos, especialmente el de Leibniz. A lo que voy es que yo creo que Ortega realmente se había marchado de la crítica literaria, de la crítica pictórica, y estaba intentando reconstruirse como filósofo. Con lo cual tanto, exigirle tanto a una persona que no tiene una formación literaria crítica, quizás sea demasiado. Lo que pasa es que, claro, como intervino tanto en estos campos de crítica literaria, parece que tenemos el derecho a exigirle que se comportara como Menéndez Pidal o Menéndez Pelayo, en ese sentido. Bueno, te Mucho más pedimos perdón, Ortega. Julián, adoro a Ortega, que lo sepas. Lo que ocurre es que si tenía que hablar del Góngora de Ortega, no podía menos de ser honesta, ¿no? Y decir lo que hay con Ortega y Góngora. Tendríamos que ver la evolución posterior de Ortega y especialmente lo que sucede con él a partir de la guerra civil para entender en toda su dimensión su trayectoria, esto es obvio, ¿no? Y entonces matizaríamos muchas de las cosas que ahora estoy diciendo, sin duda. No sería comparable lo que estoy diciendo a lo que diríamos si hiciéramos una visión completa de Ortega. Ortega, para nosotros hoy, no solamente es el Ortega que podamos leer directamente en sus obras, sino que es el Ortega con el siglo que ha pasado por medio, desde que Ortega escribió La deshumanización del arte. Con todos los baqueteos que ha sufrido Ortega durante ya los años de la guerra. Pensemos en lo que Domenchina mismo les peta desde la vanguardia cuando Ortega ya está en París y Domenchina sigue al pie del Servicio Español de Información y jugándose la vida. Y lo que le dice acerca de su elitismo, en ese momento y lo que significa en el contexto de la guerra. Lo que después, durante el exilio, les petan los exiliados, que no son todos María Zambrano, ni José Gaos, ni Joaquín Xirao, ni mucho menos. Hay que ver después cómo lo reciben los jóvenes españoles de las generaciones siguientes que están en la península, ¿no? Y el número, por ejemplo, que Ruedo Ibérico le dedica a Ortega en el año 65, cuando se cumplen los 10 años de la muerte de Ortega, es muy significativo de cómo lo están leyendo.
a la vez hay que ver lo que dicen sus discípulos, ¿eh? Y el contraste que hay entre la visión de unos y otros. Pensemos en un Julián Marías frente a un, no sé, Alfonso Sastre, que no puede soportar la idea del teatro de Ortega, como por otra parte, pues a lo mejor es comprensible, ¿no? Ese escapismo, esa evasión de la metáfora proyectada también a la visión de la escena. Pensemos en lo que don Julio Caro Baroja dice de él, que lo conoció de niño, en Los Baroja, que es la reconciliación mayor que puede haber con el Ortega de los años de la posguerra, en la medida en que es la visión de un niño, la visión de don Julio cuando acompañaba a su tío, don Pío, a comer con Ortega y él jugaba con el hijo de Ortega y después de mayor ya se hace amigo el mismo del filósofo y simpatiza hasta unos extremos enormes, tanto es así que es uno de los que bajaron, Julio Caro Baroja, de los que bajaron el ataúd de Ortega el día que murió, desde su piso hasta la calle, aunque luego el cortejo fúnebre lo siguió nada más discretamente, disimulado entre unos estudiantes sin arrogarse ningún protagonismo. Hay muchos Ortegas por medio y por tanto nuestra visión no es limpia tampoco, incluso aunque releamos a Ortega de primera mano. Y en Góngora dijo lo que dijo, y lo que dijo ahí está. Entonces, no podemos confundir ese Ortega con el posterior del raciovitalismo, que en ese momento todavía, aunque esté a lo mejor latente, no aflorado, ni desde luego con el Ortega que pierde su tribuna con la guerra, que pierde su público y que por tanto es quizá el Ortega más, no sé, más humano, más alejado de esos presupuestos que él mismo en algún momento había defendido, el Ortega más vivo y el Ortega en un sentido más interesante. Cuando Ortega se queda solo, verdaderamente desde un punto de vista intelectual, el Ortega final es conmovedor y es interesantísimo. Y es cierto que habría que pensar también en ello cuando hablamos de lo que hizo en los años 20. De modo que sí, lamento a lo mejor que con este formato de la conferencia delante de una cámara resulte como muy unilateral mi posicionamiento, ¿no?, ante Ortega. A mí con Ortega me pasa lo mismo que él dijo de Nietzsche. Él decía de Nietzsche que le había sido necesario. Pues debo decir que para mí también lo ha sido, ¿eh? Ortega también me fue necesario durante un momento y yo también sucumbí a la belleza de su estilo y bueno, a su culturón maravilloso que de alguna forma también me salvó y me redimió en un momento. Pero, bueno, hay que marcar las distancias cuando sí se tiene un conocimiento directo de lo que es la obra de Góngora y se observa que quien habla, como es Ortega, no lo tiene. Y esto está ahí, ¿no? La frase que se interrumpió un poco porque me llamaron por teléfono en ese momento, en la que yo preguntaba en la conferencia que cuántos versos de Góngora necesita un hombre para pontificar acerca de Góngora, es un poco el resumen de lo que quería decir. Hablamos, hablamos, hablamos. También se podía haber callado Ortega, pero no, tenía que hablar. Ortega habría, en cierto modo, le cuadra lo que decía Unamuno de Azaña, ¿no? Cuando decía Unamuno, cuidado con Azaña, que es un escritor sin lectores y es capaz de hacer una revolución con tal de tenerlos, ¿no? Pues de Ortega cabría decir algo parecido, pero a la inversa, ¿eh? Cuidado con Ortega, que es un periodista, porque en realidad es lo que era, un periodista con lectores y es capaz de decir cualquier cosa con tal de mantenerlos. Ese es el Ortega de los años 20. Muy bien, por si no hubiera quedado, no te he querido interrumpir, Amelia, Sí, pero no te hemos podido ver durante todo sí, lo durante la sé. respuesta. No sé qué ha pasado con tu móvil, pero bueno, la palabra lo ha suplido todo. Además, por si no nos hubiera quedado claro en la conferencia, ahora mucho más, ¿no? De todas formas, a mí me sigue resultando, no sé, un despropósito eso de que Góngora era o titán o monstruo de feria. No sé de dónde sacaba lo de monstruo de feria, no sé si lo estaba confundiendo con, en este caso, su poesía más popular, pero no llega a ser tan chocarrera como la de Quevedo, precisamente por la metáfora, ¿no? Porque tiene el arte de sublimar todas estas alusiones directas, cosa que Quevedo no hace. Entonces no sé de dónde puede sacar esto de monstruo de feria. No veo yo, al menos, no, claro, yo no voy a hablar, pero no veo, no sé de qué forma puede verse Sí,
a Góngora como un monstruo de feria. Con lo de monstruo puede que simplemente esté jugando, pues pensando en Polifemo, ¿no? Y a partir de ahí, pues empieza él a crear también su propia metáfora. Pero lo que sí tiene muy claro a él es la oposición entre la poesía buena de Góngora, que es la culta, y la poesía deleznable de Góngora, que es la popular, como queda evidente en todas las citas que hace en ese trabajo. Y el monstruo, pues es el Góngora de las letrillas, el Góngora de los romances. Y en eso, por cierto, Ortega ha influido mucho, incluso a lo mejor de forma subrepticia y sin darnos ni cuenta, ¿no? Recuerda, Joaquín, el ciclo que tú hiciste con poetas, cuando entrevistabas a poetas, ¿eh? Sí. Góngora Y vivo. el Góngora vivo, y les pedías que comentaran un poema. Bueno, es cierto que muchos elegían sonetos, quizá pues, por la brevedad Sí. de la estrofa pues, se presta a la exposición más clara, ¿no? En una conferencia breve. Pero recuerdo algunos de ellos despreciando la poesía popular de Góngora, despreciándola expresamente, ¿no? Diciendo que las letrillas, los romances, no. Tuvo que llegar Jams en los años 60 para que empezáramos a valorar las letrillas de Góngora. La edición que Alfonso Reyes había preparado cuando el centenario no llegó a publicarse. Es decir, se quedó un poquito de lado ese Góngora popular en el conocimiento. Pero sí tenía, creo que la de Cosío de los romances es del 27, ¿no? Sí, 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 la de los romances es del 27 y además eso la publica Revista de Occidente, Sí. pero Y no Ortega no. precisamente No, alguien que se supone, no sé, que no está un poco en el ámbito de los estudios sobre Góngora, ¿no? Cosío, que bueno, tanto ayudó a Miguel Hernández, por otra parte, ¿no? sí, Parece. Pues era más conocido como el autor de la Enciclopedia Taurina, ¿no? sí, Es el mismo, ¿no? Supongo. sí, sí, bueno, estudios de las fábulas y demás, Claro. pero Bueno, sí, claro, las fábulas sí, mitológicas en sí, España es también de sí, Cosío. Sí. sí, pero bueno, Ortega, aunque promovió esa edición porque sale eso en Revista de Occidente, no, no le interesaba, ya está. Pues, no tenemos tampoco que darles más vueltas, ¿no? Al asunto, no le interesaba ese Góngora. Bueno, Y el otro lo desconocía profundamente, aunque lo elogia, porque lo distorsiona, lo desvía con el análisis que hace de las metáforas. que no lleva a ningún sitio, a nada claro, ¿no? Lo de las No, metáforas. no, porque además eso son notas demasiado esquemáticas. Cita mucho a Dante porque empieza también poniendo ejemplos de metáforas en Dante y de ahí pues da el salto a hablar de las metáforas de Góngora, pero simplemente enumerando y con comentarios telegráficos. Son apuntes, él mismo lo dice. Pero se siente obligado a sacar unos meros apuntes al público. Pues no, hay que respetar a la masa. Hay que respetarla y no dar apuntes, hay que elaborar las cosas. Ortega, pues, por precipitación o por lo que fuera, tenía que pronunciarse acerca de Góngora con lo que tenía a mano. No quiero meter el dedo más en la llaga, pero entonces Ortega era un ensayista, un periodista o un filósofo. O fue un ensayista que luego quiso devenir en filósofo. Bueno, no soy competente para responder a esa pregunta. Eh, Creo que es un brillante ensayista, pero en fin, sus dimensiones filosóficas son otros los que tienen que valorarla. Yo no creo que deba pronunciarme en eso porque no me corresponde a mí, Muy pero como lectores sí podemos entender, ¿no? Algunos ensayos de Ortega no son especialmente técnicos, ninguno de ellos. No parece si es una filosofía en sentido estricto demasiado para iniciados y sí se nota que tiene un aprovechamiento fuerte, no solamente en Góngora, sino en general de las ideas ajenas. Pensemos que la filosofía alemana se conocía muy poco entonces en España y muchas veces Ortega está traduciendo, ya, traduciendo estudios, ideas, tratados, cosas que él sí tiene a mano porque conoce el alemán y que aquí a lo mejor son novedosas. sí. Lo que hace con este libro de Heinz Werner es bastante significativo, el del origen de la metáfora, porque aprovecha esa idea del tabú, es cierto que lo cita, ahí se aduce la fuente, y se queda un poco con la espuma, porque el tratado es sistemático, hay una casuística ahí de las metáforas enorme, de las procedencias en las distintas culturas. Bueno, digamos que son dos pinceladas también apresuradas las que utiliza de ese libro.
y en Pero general que no. sí hay un filósofo que no es alemán, que no sé, yo tampoco soy competente como tú, menos incluso, mucho menos, pero que no, casi nunca se cita, ¿no? Y en el que yo veo que pudo haber alguna influencia en Ortega, claramente, que es Bersón, ¿no? Que Sí, visita total. la residencia de estudiantes en el año 16. Y bueno, a propósito de Machado, está muy claro, pero quizá esto, toda la cuestión del impulso vital, de la duración que está en Bersón, eh, Sí, pues también está en cierto modo en Ortega, ¿no? sí, Bersón, y el está último muy claro. metafísico. Sí, 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 claro, sí. El pensamiento francés también está muy presente, por supuesto que sí, está Renan a cada paso y están otros. Es un mundo de referencias que entonces todos tenían lo francés, ¿eh? En España. Lo alemán era ya diferente, requería otros conocimientos bastante más técnicos, pero la influencia del pensamiento francés la encontramos en Machado, la encontramos en él, la encontramos en todos con mucha más naturalidad. Sí, por supuesto que sí. Y por supuesto pasaba ya en el 19, sí. Muy bien, muchas gracias. Veo que no hay ninguna petición de palabra. No queremos aburrir más al auditorio. Hemos pasado a menos participantes, pero suele pasar porque ya son horas de hacer otra cosa y no de debatir sobre Ortega ni sobre Góngora. Pero sí, bueno, voy a despedir la conexión, pues agradeciéndole a Amelia que se haya tomado la preparación de esta conferencia con la misma profesionalidad, cariño, con ese fervor orteguiano también, con que hace prácticamente todo, ¿no? Absolutamente todo, y agradecerle toda su colaboración para la cátedra, a la cátedra, con la cátedra Góngora. Le recuerdo al público que vamos a cerrar este seminario sobre Góngora y la deshumanización del arte el jueves que viene. No nos confundamos, no es la conferencia última, no es el martes, será el jueves 23, en este caso a cargo de otro profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Emilio Peral, que nos va a hablar sobre Góngora y el drama barroco. Así que si les ha gustado esta conferencia, pues les animo a que se conecten también el jueves 23 y ya después del jueves 23 ya pensaremos lo que hacemos en la Cátedra Góngora, que siempre estamos con sorpresas, para el año 2026. Pero de momento no va a haber más actividades de conferencias. Así que nada, muchas gracias a todos. Un público atento, un público culto, como querría Ortega, y un público, bueno, pues al que le agradezco siempre su presencia en estas actividades de la Cátedra Góngora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias a todos. Gracias. Esto es muy frío, se despide aquí la conexión, no es como cuando hay un congreso presencial que podemos seguir charlando, pero así es la tecnología, ventajas y desventajas.